Portal Argentina. Hay veces que se sueña y esos sueños, aunque parezcan un poco locos, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pero por sobre todo con mucho profesionalismo y con buenos líderes, se pueden llevar adelante. Hace exactamente 30 años se realizaba el primer pueblo 100% peatonal. Quien lideró esto es un amigo de la casa, es el presidente de la Red Federal de Turismo, Pablo Sgubini, ¿no? Que me imagino lo que debe estar sintiendo, que cambiaste la vida de tanta gente con ese pueblo peatonal cuando hiciste la cumbrecita, vos y todo tu equipo hace 30 años, este proyecto que fue el primer pueblo peatonal del país y uno de los primeros del mundo. Pablo Sgubini está con nosotros en línea. Pablo, bienvenido. Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Sí, la verdad que sí, una rememoranza. Fui a la cumbrecita hace unos días. Estamos, recopilando ese momento histórico del pueblo, porque, ya lleva 30 años que la cumbrecita, con una decisión muy valiente de toda su población, se decidió a hacer el primer pueblo peatonal del país. Un antecedente importante, el de Latinoamérica también. Y hoy que está más en la boca de todos los pueblos peatonales, me parece que en aquel momento sí fuimos pioneros, con una visión muy interesante, con un pueblo que participó muchísimo, y con esas cosas que se dan cuando está el momento, el lugar, y la persona indicada también, porque la verdad que me toca llegar en un momento donde el pueblo estaba sufriendo de alguna forma la relación entre el turismo y un pueblito muy chico, una aldea centroeuropea muy muy bonita, soñada, hecha por inmigrantes alemanes y suizos que rememoraron en su arquitectura, la añoranza de sus pueblos, ¿no? Muy bonita. Pero le estaban entrando mucha gente, muchos autos. Yo llego a un día, el último día de Semana Santa, y me toca ver que el pueblo estaba siendo invadido por el turismo, que le sacaban sus helechos, sus pinos, los guardaban en los baúles, bocinazos, las callecitas eran estrechas, la gente, el peatón no podía circular, se armaban embotellamientos adentro del pueblo y ya no podían ni entrar ni salir ninguno, tenían que sacarlos con grúas, en los senderos con cestos de residuos colapsados y con pañales tirados en los senderos. Había una relación muy conflictiva de quien venía por el día y el que se alojaba en esta aldea tan bonita que quería tranquilidad, ¿no? Dos públicos muy distintos. Por supuesto, el que se alojaba ya no estaba alojándose tanto porque no encontraba esa tranquilidad. Claro. Así que me encuentro con esa situación. Ese era el escenario, ¿no? ¿Y cómo fue el proceso? Porque me imagino los pobladores, ¿no? Los habitantes de la cumbrecita deben haber tenido, me imagino, ¿no? Porque pasa en todos los pueblos. Sí, que no, porque este viene por el lado político. Los que apoyaban y los detractores, claro, de siempre. ¿Cómo fue el planteo? Primero, ¿cómo se te ocurre el tema de hacerlo peatonal? Porque a partir de ese momento empieza toda la movida, ¿no? Primero, ¿cómo se te ocurre? Mirá, yo estoy en una carpita y soy profesional en turismo y por supuesto escucho en los bares la charla de los vecinos. Me llama mucho la atención una cosa, que es que habían ganado mucho dinero y en lugar de estar charlando sobre la rentabilidad, estaban charlando sobre lo mal que lo pasaban con la cantidad de gente que les llegaba, Mirá, con el impacto ambiental que tenían en el pueblo, con las molestias que estaba causando de alguna forma el turismo. Entonces ya había una maduración también en el pueblo, en el ADN de la población, era una población ambientalista. Justo estaba emergiendo también un grupo de jóvenes, un trabajo de los vecinos en ese momento. Se estaba por fundar la primera escuela secundaria, estaba el primer gobierno democrático, un presidente comunal. uh-huh. Había varios factores y a mí me pasa empezar a tomar información. La información te hace tomar mejores decisiones, sin duda, ¿no? Uh-huh. Cuando te nutrís de información. Y yo estaba parando en una carpa, había ido a un lugar que se llama Lila Cultural,
La verdad que un lugar lindísimo, Lila La Cumbrecita, lo pueden buscar en Instagram. Y ese lugar, bueno, es un privilegio, es una casa que era de un artista, Archie, que la misma casa es una escultura, es un pájaro, que adentro todo simula alas de pájaros, ventanas vidriadas enormes que dan al río, un bosque de abedules, un lugar muy inspirador, ¿no? Yo había puesto mi carpita ahí al lado, junto al río, mirando las estrellas, no había casi construcciones en ese momento, en esa parte de Cumbrecita, y bueno, por la noche, ya con mi carpita armada, con mi pareja también que habíamos ido, nos vamos a charlar con el dueño de Lila, que era Archie. Pues íbamos a hablar de historia, de cosas, de anécdotas, y en un momento me pregunta, pero vos sos muy joven, sabés mucho de historia. Digo, estudié turismo. ¿Y cómo lo ves al pueblo? Y bueno, ese fue el disparador. Yo le digo, mirá, hay una relación conflictiva entre el turismo y el habitante. Para mí deberían hacerlo peatonal, que la persona que llega por el día deje su vehículo antes de ingresar al pueblo, hay un puente de acceso al pueblo, ahí deben hacer una playa de estacionamiento, una debe ser rentada, otra opción debe ser gratuita, deben generar puestos de trabajo y hacer que la Cumbrecita adentro esté tranquila, porque el huésped busca eso. Y bueno, hay que dar una alternativa para quien no puede caminar. Para mí tendrían que poner autos eléctricos porque va a remarcar bien el aspecto ambiental que ustedes defienden, no va a haber combustión. Bueno, cuando le iba haciendo el relato veo que los ojos le brillan. Claro. Entonces veo que como que doy en la tecla, ¿sí? Uh-huh. Me voy a la carpita y sigo desarrollando ese proyecto con muchas ganas. Y Archie me dice, mirá, yo conozco al secretario de la comuna. Eran 3 los que tenían el cargo, un presidente, un secretario y un tesorero. Las comunas son un triunvirato en Córdoba. Así que me lo presenta, era una persona, un luthier muy especial, muy humano. Raúl llega, escucha mi proyecto y también se engancha enseguida. Así que me dice, yo se lo voy a transmitir al intendente, a Ismael. Bueno, pasan los días en la carpa, yo sigo recolectando información, sigo escribiendo, sigo puliendo la idea, sigo mejorándola, cómo se podía autofinanciar, pensaba, porque no me iban a erogar dinero una comuna chica. Y se me termina el tiempo y bueno, Raúl y el intendente no aparecieron. Me tengo que ir y me voy al puente a hacer dedo. Así que cuando hago dedo en el puente para irme a tomar el colectivo a Villa General Belgrano, me levanta un Ford, un 250, esos Ford que son para llevar comida de almacén, sí, que trasladan mercadería. Bueno, y cuando abro la puerta, se presenta, me dice, Ismael, voy hasta Altagracia, ¿para dónde vas? Era el intendente del pueblo el que me levantaba. Mirá. No hay casualidades, ¿no? Son todas causalidades, claro. Y me levanta, entonces cuando me dice que va a Altagracia, le digo, bueno, yo también, aunque iba a Villa General Belgrano, ¿no? Porque digo, bueno, acá tengo más tiempo para contarle. Claro. Y bueno, me pasé como 2 pueblos, pero aproveché todo ese tiempo para contarle el proyecto. Y bueno, y me dice, Raúl me había comentado, quiere decir que había hecho los deberes y le había dicho al secretario, pero bueno, los tiempos de los pueblos y los míos no habían coincidido en ese momento. Así que me dice, bueno, venite y presentame un proyecto la semana que viene. Mirá. Bueno, le digo que sí, por supuesto, pero la semana que viene implicaba que yo tenía mi boleto en la mano, que tuve la decisión de perderlo, de no subirme al micro, de que mi expareja se volviera y que yo me quedara ahí. Me acuerdo que partió el micro y me quedé mirando para todos lados porque realmente no conocía a nadie. Y bueno, me fui hasta Carlos Paz, tenía una amiga allí, la nona, que me ayudó, me albergó, me prestó la máquina de escribir, después una notebook. Porque vos hasta ese momento no vivías en Córdoba, estabas... No, yo estaba haciendo de viaje con mi pareja, que era una parada en un viaje que habíamos planeado para ir a Perú. Mirá. O sea, que es una parada que hago en Cumbrecita y que, bueno, nos quedábamos el tiempo que considerábamos que estaba bien y después partíamos para seguir viaje. Y bueno, ese viaje nunca siguió. Quedé viviendo 10 años en Cumbrecita. Fui el primer director de turismo que tuvo el pueblo y me tocó desarrollar un proyecto hermoso que después de que le presento a la comuna el proyecto, lo aprueban. El tercer integrante, Werner Weidich, que faltaba escucharlo, que era el alemán del pueblo, el tesorero,
dice que sí, que le gusta la idea y me lo aprueban. El tema es que me lo aprueban sin dinero. Entonces, bueno, había que salir a buscar esos autos eléctricos, esos uniformes, esa folletería, esa cartelería, todo lo que implicaba, ¿no? Pero bueno, fue muy participativo porque yo iba haciendo reuniones, el intendente llamaba a reunión del pueblo y nos juntamos como 20 veces hasta que, con la participación de todos los pobladores, primeros 15, después 20, hasta que fueron 73 familias, que era la totalidad de las familias de la Cumbrecita, se juntaron en una asamblea a votar. Fue muy participativo, todos se contempló todas las excepciones, porque claramente cuando haces una modificación de este tipo, no la podés imponer, la tenés que consensuar, ¿no? Claro. Y el secreto fue eso. Porque en estos proyectos que cambian un poco la fisonomía y la modalidad del pueblo, de cómo se trasladan los que viven, debe haber muchos que amaron la idea de una y muchos que dijeron, me opongo. ¿Cómo hiciste para convencer a todos esos que decían, no, porque los visitantes no van a llegar a mi restaurante que está a 3 cuadras porque se van a quedar en el centro? O no, yo vendo artesanías y no van a llegar y tal cosa. ¿Cómo se soluciona y se trabaja mancomunadamente para que todos estén contentos? Bueno, esa fue mi tarea, sin duda, la leíste, Romina, porque esa fue mi tarea, articular cada una de las piezas para que se dé, ¿no? Que no era nada fácil poner las voluntades de todas las familias de acuerdo. Votaron finalmente y 70 familias votaron a favor y 3 en contra. Wow. Y entre las que votaron en contra tenía que ver con esto, con contemplar excepciones. Por ejemplo, había gente de un restaurante que tenía una playa de estacionamiento adentro y que en ese momento era una ventaja competitiva, porque al haber tanto tránsito, él a los clientes les decía, yo tengo estacionamiento, y que ya no iba a ser más una ventaja competitiva. Entonces les dejábamos primero entrar la Traffic hasta su restaurante como si fuera un hotel y no la podían mover. Y un día me acuerdo que nos pasa, ya habiendo acordado, que bueno, uno de los chicos que trabajaba no le permitió entrar a la Traffic que iba al restaurante y lo llevó con los autos eléctricos a todos los pasajeros, ¿no? Y cuando volví yo dije, bueno, acá me van a llamar para retarme, y me llamaron para decirme, mira Pablo, no dejes pasar más la Traffic, tráeme los pasajeros en auto eléctrico porque a la gente le encantó. Así que cosas que nos fueron pasando, ¿no? Que les gustaba más el paseíto en un auto eléctrico, en un paseo guiado. Los autos eléctricos fueron fundamentales porque daban el equilibrio. Claro. Era un transporte gratuito que te permitía ir a donde vos querías, si tenías una dificultad o si estabas buscando un hotel. Entonces eso hacía que no te quedaras con las 3 primeras cuadras, sino que pudieras ir a donde querías, porque era una especie de transporte público. Teníamos 4 autos eléctricos, 2 nos había donado a la empresa Ruemers, que también, de mucha suerte, vino a comer unas empanaditas de frambuesa, Ruemers que siempre visita, está en Calamuchita, y bueno, le pedimos que nos pudiera donar unos vehículos eléctricos y nos dijo que le encantaba el proyecto, nos apoyó, nos dio cartelería, nos dio cestos de residuos. Qué y lo mismo me pasó con Quilmes en ese momento, lo mismo. Llegué a un lugar que me habían pasado un contacto en Córdoba, cuando llegó el gerente había renunciado. Y había asumido ese mismo día uno nuevo, pero el nuevo conocía la Cumbrecita y le encantaba, y me apoyó enseguida, me dio 2 autos eléctricos más, me dio los uniformes. Así que yo volvía y contaba en el pueblo todos los avances que habíamos tenido y la gente cada vez se enganchaba más, ¿no? Aparte, Pablo, estabas hablando de autos eléctricos en 1996. Hoy, sí, de accesibilidad, de sustentabilidad. Claro, pero hoy todo el mundo habla de autos eléctricos y vos ya hablabas de autos eléctricos, lo pensaste así hace 30 años. ¿No? De lo que tiene que ver con lo sustentable, la no contaminación. La no contaminación, auditiva. O sea, la viste hace 30 años, nosotros estamos hoy 30 años sorprendidos por los autos eléctricos. Y la verdad que sí, fue un proyecto pionero, fue hecho igual con la voluntad de todos, ¿no? Porque un proyecto no se hace solo, eso lo tengo claro, pero sí me parece que la impronta, el liderazgo, la articulación,
todo lo que se necesitaba, puse mucho compromiso, ¿no? Para que sucediera. Y yo siempre pensaba en una reserva natural habitada, eso es lo que yo pensaba, que la gente podía ser parte del paisaje, que no había que cerrar una reserva en un parque nacional y mirarlo y contemplarlo, sino que nosotros podíamos ser capaces de vivir con la naturaleza. Teníamos que ser capaces. Totalmente. No sé si podíamos, teníamos que ser capaces, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso fue un poco la propuesta, ¿no? Que pudiéramos convivir y dañarlo lo menos que se podía, que no hubiera ruido de autos, smog, que la gente pudiera oler las recetas de las tortas, de esas pasabas y olías los perfumes, podías cansarte, consumir, la gente consumió más porque caminaba y se tomaba un descanso. Sí. Trajo muchas consecuencias positivas, ¿no? El pueblo no creció tan desmedidamente también, se mantuvo el control del crecimiento del pueblo. Y la verdad que también rompió la estacionalidad, se generó un destino que pasó de tener 90 días a casi 200 noches de ocupación. Wow. No, Ahora, para los que nunca estuvieron en la Cumbrecita y se preguntan qué es un pueblo peatonal o cómo funciona, contales un poco, porque no es 24/7 que es peatonal, sino los momentos en donde hay mayor cantidad de visitantes. Sí, en realidad no puede entrar nadie al pueblo de 9 a 19 horas. Todos los días. Los proveedores, todos los días. A veces en el invierno es de 10 a 18 porque el sol baja antes, y en el verano es de 9 a 19. Está por ordenanza, por resolución, es una normativa que se sacó el 9 de julio de 1996, que fue cuando comienza el proyecto. Los proveedores deben entrar antes, después pueden los vecinos entrar, salir con la condición de que el peatón sea la prioridad, tienen que entrar con balizas, se tiene que usar el auto, por ejemplo, un alojado hasta el garage del hotel, pero después en el pueblo adentro no se mueve caminando, claro. Lo tiene que usar solamente para irse. Es decir, minimizar al máximo posible, entendiendo que el auto es una herramienta, pero al máximo posible la prioridad peatonal, ¿no? Hoy me gustaría sinceramente que se controle un poquito más eso. El otro día fui y vi muchos vehículos adentro del pueblo, pero bueno, en ese momento la verdad que la gente lo hacía con mucha conciencia. Trataba de entrar en los horarios. A partir de que creaste... Hay que tener un control, ¿no? Pablo, a partir de que creaste el primer pueblo peatonal de la Argentina y de Latinoamérica, ¿cuántos pueblos peatonales hay hoy que han tomado o han tratado de copiar el modelo, no sé, en Latinoamérica en general? ¿Tenés más o menos una idea? Mira, no lo tengo. Sé de casos que han tratado, como San Pedro de Atacama, La Carolina, y varios que están intentando, como Yacanto, acá en Calamuchita, sé varios, pero también sé cuál es el secreto, y el secreto es que es por consenso y es participativo, porque es un cambio de modelo, ¿no? Entonces, cuando no es impuesto, uno pone al modelo, claro, propone resistencia, ¿no? Es como que te impusieron ser peatonal. Y esto, la verdad que la gente se enganchó y tuvo valentía, ¿no? Porque se enganchó mucho en la idea, y creo que se enganchó en la idea porque la idea fue explicada muchas veces, el proceso fue muy participativo, se adaptó, escuchó, se pulió, digamos, con un gran trazo grueso que fue pulido con la colaboración de todos los pobladores. Hubo muchas ayudas de la gente también al estar enganchadas. Yo me acuerdo que vino un diario en el momento, porque tuvimos conflictos, vino un diario a la semana de que lo hicimos y propuso una encuesta porque pensaba que nadie estaba de acuerdo, que había sido una idea del gobierno, ¿no? Y bueno, se encontró con que el 90% de la población lo apoyaba. Claro. Entonces eran aliados, los propios vecinos, había un número que era el 103 y los propios vecinos llamaban para decir si alguien estaba andando con el auto o si veían que alguien arrancaba un helecho. Claro, entonces había como una red de comunicación que, bueno, hoy por ahí se hace con un grupo de WhatsApp, pero en ese momento se hacía de manera colaborativa y parecía, bueno, no parecía, era un lugar que tenía las voluntades de todos para verse transformado. Por eso a veces cuando veo que otros pueblos se arman sin esa parte, sin la parte de la participación ciudadana, no sé cuánto tiempo pueden durar, ¿no? Creo que
merece que sea charlada esa adaptación, porque la verdad es que tiene que generar beneficios equitativos. Nosotros, por ejemplo, lo hacíamos con los autos eléctricos, donde cualquier cosa que significaba una falta de equidad, la suplíamos con eso. Íbamos a donde fuera, buscábamos a quien sea, le llevábamos la valija al que estuviera, trasladábamos una embarazada. Estábamos muy atentos a asistir con esos autos eléctricos, bueno, que hoy no funcionan así como un transporte público, sino que bueno, tienen un auto donado por la provincia que dice turismo accesible, que está muy bueno, pero que me parece que hay que poner una especie de transporte público eléctrico adentro, sí. Porque bueno, vos tenés que ir a cualquier lugar que quieras y llegar, ¿no? No que te limite una cuesta o la distancia. Qué impresionante, la verdad desconocía todo este, mira que hemos hablado de muchas cosas en todos estos años, pero la forma, ¿no?, en la que lo fuiste creando y la verdad que es maravilloso y vamos a festejarlo, obviamente, porque hay un trabajo enorme tuyo y de 30 años. 30 años. ¿La carpa dónde está? Abajo de un arbolito dice, acá vivió Pablo Gubini. Ojalá lo podamos hacer de vuelta en lila. De hecho, mirá, fue tal el agradecimiento en su momento, porque estas cosas pasan también, que a veces hoy no las valoramos, la gente que te ayuda en el camino, ¿no? Esa persona de lila a mí me da, después de que yo estoy en carpa, primero me indica el camino, me hace conocer los vecinos, después me ofrece una casa para que me quede a vivir, me daba de comer también, me ayudó realmente a que yo pueda desarrollar mi idea. Por ahí si no estaba esa persona, yo me hubiera cansado, me hubiera ido, ¿no? Claro. Y hubo mucho de ese tipo de ayudas. Y bueno, los uniformes los pusimos color lila, justamente en homenaje al centro cultural, así que andábamos todos con uniformes lila, muy fácil de identificar. Éramos 7 operarios, que éramos guardaambientes, cuidábamos todo. Si veíamos un residuo tirado en la calle, frenábamos el autito eléctrico y lo buscábamos. Si estuviera con gente o no estuviera con gente, cuidábamos los ríos, cuidábamos la depredación de la flora. Bueno, fue un proyecto modelo que salió en todos los diarios y bueno, le trajo a Cumbrecita mucha inversión, mucha afluencia turística sin dudas y sobre todo la identidad. Y hoy, después de haber recorrido todo el país o gran parte del país y de haber tenido experiencias en muchas otras áreas, si tuvieras que replicar el modelo, ¿dónde lo replicarías? Bueno, mirá, yo creo que se puede replicar. Hay muchos pueblitos pequeños que se pueden hacer. Sé que Iruya también estaba intentando algo, pero como te digo, tiene varios pilares. Uno es la participación ciudadana, la otra es sin dudas la atención y el personal. Todo el proyecto gira en torno a personal muy capacitado, que sepa explicar bien, que dé una cálida bienvenida, que haga entender que la forma de visitarla es mejor caminando, y después, bueno, un transporte alternativo tiene que haber, ¿no? Claramente, porque no se puede discriminar, ¿no? La gente tiene derecho a conocer y no se puede discriminar. Entonces, me parece que esos 3 pilares tienen que hacer. Purmamarca sé que tuvo otra experiencia, pero también fue un poco impuesta, lamentablemente, y bueno, sería un lindo pueblo para haberlo hecho, pero bueno, tendría que haber sido muy consensuado. Me parece que son de estas decisiones que se tienen que votar, ¿no? Totalmente. Pablo, bueno, a visitar la Cumbrecita, a conocer este pueblo peatonal y feliz. 30 años, o sea, aparte te sorprende, estamos hablando de vehículos eléctricos en el 96. La verdad, espectacular, y haber conseguido todo esto sin un peso, ¿no? Cuando decimos que los argentinos tenemos esta capacidad de, no sé, de atar con alambre, pero que funcione todo, y de crecer con mucha imaginación, con mucha fuerza. Bueno, consiguieron los vehículos eléctricos, consiguieron toda la señalización, un laburo impresionante, una belleza que se mantuvo a lo largo de estos 30 años, o por lo menos gran parte de todo esto se mantuvo, y está muy bueno escucharlo de quien fue el que creó todo esto, que fuiste vos, con un equipo maravilloso. Así que felicitaciones, Pablo, y la verdad,
un feliz aniversario. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundirlo, agradecerle también en ese momento al pueblo de La Cumbrecita, a sus autoridades, a todos los pobladores que realmente ayudaron un montón. Y bueno, sí creo que es festejarlo es una forma también de reflexionar, de seguir haciéndolo bien, de adaptarse a los cambios y a la actualidad y de entender que es un lindo modelo porque, bueno, también se comparte mucho, se usan todos los sentidos a la hora de la experiencia turística. Claro. Y la verdad que es una aldea muy linda para que conozcan y que puedan disfrutar. Así que el agradecido soy yo y bueno, pronto vamos a presentar ese documental que describe las anécdotas toda la gente que fue ayudando para hacer cada uno poner un granito de arena para que se pudiera dar. Y fue mucha la ayuda, así que va a estar bueno agradecerlo. Qué bueno. 30 años entonces del primer pueblo peatonal de la República Argentina. Hablábamos con Pablo Gubini, su creador. Un fuerte abrazo y seguimos viajando por el país. Portal Argentina.